Este rosario de asesinatos a manos del crimen organizado han convertido esta en una de las semanas más negras de los últimos tiempos en México. Fíjese, al día de hoy, la medida llega a la alarmante cifra de casi 100 muertos por día. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué están haciendo mal las autoridades? ¿Cuál es la causa de todo esto? Guadalupe Venegas está en la frontera en busca de respuestas. Guadalupe, adelante. José, dos de las causas principales se pueden encontrar aquí. Una son las drogas que van de México hacia los Estados Unidos y otra son las armas que se trafican hacia México. Justo anoche se tuvo que cerrar la frontera 2 horas porque autoridades mexicanas encontraron un vehículo que intentaba introducir armamento a México. Ahora, lo cierto es que aunque el gobierno mexicano dice que muchas de las armas que han creado esta tormenta de violencia tienen procedencia estadounidense, los grupos criminales en México siguen operando sin piedad. La violencia en México hoy horroriza a todo el planeta. Medios internacionales muestran portadas que dan miedo. The Guardian anuncia 100 muertos al día. El Union Tribune de San Diego publica una portada donde el crimen organizado controla el mapa de México. Cifras indican que en lo que va del gobierno de López Obrador se han cometido casi 26,000 homicidios dolosos, una cifra muy superior a los 19,000 registrados durante el primer año de Enrique Peña Nieto y los 11,000 en igual periodo del mandato de Felipe Calderón. En las últimas semanas, México vivió la matanza de 13 policías en Michoacán, el operativo fallido que dejó oficiales muertos y heridos en Culiacán, el ataque a los Levarón y ahora a los muertos de Juárez. Una cadena de asesinatos que ha puesto en la mira al gobierno de López Obrador. Nosotros no vamos a cambiar la estrategia, nosotros vamos a seguir atendiendo las causas que originan la inseguridad y la violencia. Sus críticos no están de acuerdo. Me parece que la estrategia del presidente López Obrador está en una especie de limbo. Expertos denuncian que la epidemia de violencia tiene su origen en las armas que llegan desde los Estados Unidos. De 2007 a 2018, 150,000 armas utilizadas por criminales en México tenían procedencia estadounidense, donde autoridades en zonas de la frontera como Nogales dicen que es casi imposible evitar que se las lleven a México. Muy fácil para esconder una pistola, una arma, algo dentro de un carro, no podemos saber. En Nogales, Arizona, Guadalupe Venegas, Noticias Telemundo. Para ayudarnos a entender mejor esta ola de violencia que azota a México, nos acompaña Juan Ibarrola, analista de seguridad. Juan, gracias por estar con nosotros. ¿Por qué esta estrategia de abrazos y no balazos del presidente López Obrador no parece estar dando resultados? No, y desafortunadamente la realidad, muy buenas tardes a tu auditorio, la realidad va a alcanzar, la está alcanzando al presidente, está alcanzando al gobierno, porque a pesar de que sí deben de atenderse las causas, es decir, que los jóvenes, que mucha gente no tenga deseo de estar en las filas de la delincuencia, la realidad es de que falta todavía mucho. Hay violencia en México y está desbordada. 26,000 homicidios en lo que va de año. Y para ayudarnos un poco más, ¿qué tan responsable piensa usted de Estados Unidos del flujo de armas que alimenta a estos grupos criminales? Yo creo que hay una responsabilidad compartida. En primer lugar, y es una realidad, sí, la entrada de armas de Estados Unidos a México, recordemos aquel operativo fallido del gobierno americano, del Rápido y Furioso, y eso no para, pero también desafortunadamente México permite que esas armas entren y es imparable, es decir, tenemos alguna delincuencia muy armada y que se ha vuelto muy violenta. Juan, entonces, ¿hay solución? Si hay solución, por supuesto que sí. Y al final de cuentas México cuenta con Fuerzas Armadas, un ejército, una marina que le pueden hacer frente, por supuesto, a la delincuencia y con éxito. Y sobre todo si va a ser en una operación compartida con inteligencia por parte del gobierno de Estados Unidos, con algunos apoyos del gobierno de Estados Unidos, pero que la operación sí sea por parte de las Fuerzas Armadas. Solamente faltará que el presidente decida que así sea y ante la realidad seguramente por ahí viene algo así. ¿Cree usted que el presidente lo está haciendo bien o no? El presidente lo está haciendo bien de fondo, es decir, está tratando de encontrar las causas para que no haya el deseo de ser criminal en México. Desafortunadamente los grupos ya son tan grandes, tan violentos que quieren ganar terrenos entre ellos. Ojo, la pelea, la guerra es entre grupos criminales. Entonces, desafortunadamente, insisto, lo está alcanzando al presidente la realidad, lo está alcanzando la violencia, la muerte y lo terrible, por ejemplo, de lo sucedido con la familia
allá en Sonora. Muchísimas gracias, Juan Ibarrola, por estar con Al nosotros. contrario, muy buenas tardes. Buenas tardes. Al regresar.